El sistema tegumentario es el más extenso de los órganos del cuerpo humano y está constituido por tres capas, tres hojas, que son la epidermis, la dermis y la hipodermis. Algunos autores la hipodermis no la consideran como perteneciente al sistema tegumentario, pero muchos otros sí. Nosotros suscribimos a esa idea. Así que avanzamos con epidermis, dermis e hipodermis. La epidermis, la capa más superficial, es un epitelio estratificado, plano, papilífero, queratinizado, porque la superficie es seca, además de expuesta a roce, por lo cual es estratificado, y consta de varios tipos celulares. Uno de esos tipos celulares son los queratinocitos. Los queratinocitos son los encargados de formar las diferentes capas o estratos de este epitelio, que, como bien decíamos, es estratificado, plano, papilífero y queratinizado. No son las únicas células, hay otros tres tipos celulares más. Por ejemplo, los melanocitos, las células de Merkel o Merkel-Rambier y las células de Langerhans. Ya vamos a ir hablando de cada una de ellas. Ocupémonos de los queratinocitos. Los queratinocitos forman, en primer lugar, una capa basal de células cilíndricas. Son realmente una capa generatriz o madre del epitelio, que es una monocapa de células cilíndricas, basófilas con un alto contenido en ribosomas libres. Esta capa asienta sobre una membrana basal que separa a la epidermis de la dermis. La separa y a la vez la relaciona. Ya saben, la membrana basal estaba constituida por una lámina basal y una lámina reticular, y es a través de ella que se producen ciertos intercambios entre la epidermis y la dermis. Bien, los queratinocitos basales, esa monocapa de células cilíndricas, están en alto ritmo de división, están continuamente dividiéndose y originan al estrato siguiente. Estas células, los queratinocitos basales, tienen unas uniones con la capa basal que se llaman hemidesmosomas. Bien, la capa generada por división de las basales es la que se llama capa o estrato espinoso. El estrato espinoso consiste en unas capas de células poliédricas, prismáticas, ya no tan basófilas, ya comienza a haber más acidofilia. Los núcleos, si bien conservan capacidad de división para la célula, ya no es lo mismo que en el estrato basal, pero en las primeras capas de espinocitos todavía hay algunas divisiones mitóticas. Bien, los espinocitos tienen desmosomas entre sí, y como los desmosomas, además de la barra terminal, tienen tonofilamentos que se reflejan sobre esa barra terminal, da la impresión a la microscopía óptica de tener como espinas entre las células, que es la razón por la que se le dijo espinocitos a estas células. Bien, insisto, las primeras capas del estrato espinoso conservan capacidad de división. Ya las capas más superficiales del estrato espinoso dejan de poder dividirse y originan al siguiente estrato. El siguiente estrato es el estrato que se llama estrato granuloso. El estrato granuloso es un mayor número de capas de células que tienen forma o aspecto semilunar y que van acumulando cada vez más queratina en su citoplasma. Los núcleos se van inactivando, ya no hay divisiones en esta capa o estrato granuloso. Luego podemos apreciar, según se trate de piel que llamamos fina o gruesa, un estrato que se llama lúcido. El estrato lúcido es una monocapa de células planas que están a punto de expulsar el núcleo y que tienen unos gránulos de eleidina, además de queratohialina. Este estrato se encuentra en la piel gruesa, por ejemplo, del talón de la mano, el talón del pie, región interescapular. Es decir, no es mucho la piel gruesa en la que nosotros lo encontramos. La piel fina carece de este estrato. Bien, por encima del estrato lúcido o del granuloso, si no hubiese lúcido,
encontramos la capa de queratina, de lo que se llama estrato córneo. No es completamente similar conceptualmente estrato córneo que capa de queratina, pero bueno, como la queratinización lleva a formar escamas, está bien que llamemos estrato córneo a la capa de queratina. Una pregunta que en este momento debemos hacernos es ¿cuánto demora una basal en descamar en la superficie? Son aproximadamente 28 días, más o menos una semana. Si puede llegar a 21, puede llegar a 35. Los queratinocitos, con todo y lo interesante que son, no son las únicas células, como habíamos mencionado. Hay otras células, por ejemplo, entre las células de la capa basal, vamos a encontrar algunos melanocitos. Los melanocitos son células que tienen el sistema enzimático para sintetizar melanina. Entonces, esto va a permitir dar una reacción positiva que se llama reacción de la dopa o de la dihidroxifenilalanina y los permite identificar con bastante grado de certeza. No es solo que contenga melanina, porque melanina puede contener alguna otra célula. Los que son dopa positivos son los melanocitos. ¿Por qué? Porque no tienen solo melanina, sino que tienen el aparato enzimático para producirla y es detectable por medio de esta reacción. Bien, los melanocitos producen melanina y se la van donando a los queratinocitos vecinos. Tienen unas importantes prolongaciones entre las células de la serie queratinocítica y pueden donar a las basales y al estrato espinoso. Bueno, la melanina se dispone formando como una caparazón en torno al núcleo y lo protege de las radiaciones ultravioletas. La melanina no tiene prácticamente otra función más que esa, que proteger, y es muy importante, de la radiación ultravioleta. Y bueno, tiene otra función estética, que es que va dando el color, contribuye notablemente, no es lo único que le da color a la piel. Bien, hay otros tipos celulares, como las células de Merkel. Las células de Merkel se encuentran también entre la capa basal, tienen prolongaciones pero mucho más cortas y tienen una invaginación basal por la cual reciben a un terminal nervioso. La célula de Merkel actúa como receptor para la distensión y la presión. Así que ya nos va hablando de algunas de las funciones que vamos a encontrar en el sistema tegumentario, en la piel. Las células de Langerhans, entre los espinocitos y en el límite con el estrato granuloso, son células presentadoras de antígeno que viajan continuamente hacia los ganglios regionales y vuelven a la epidermis. Es parte del sistema inmunológico en la piel, en el sistema tegumentario. Bien, en lo que hace a la epidermis, podemos darlo por completo el tema. Vamos a avanzar hacia la dermis. En la dermis vamos a encontrar dos regiones, una dermis superficial en íntima relación con el epitelio epidérmico y una dermis profunda o reticular, más vinculada, más cercanamente vecina a la hipodermis o tejido celular subcutáneo. La dermis superficial es una dermis de conectivo laxo, irrigada por numerosos vasos capilares. Es la que forma las papilas, las proyecciones del tejido conectivo hacia el epitelio que facilitan la nutrición del epitelio epidérmico. La dermis profunda o reticular tiene en cambio tejido conectivo denso. En ese conectivo denso nosotros vamos a encontrar anexos cutáneos, como por ejemplo las glándulas anexas, las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas. En realidad la glándula mamaria es también una glándula cutánea desde el punto de vista histológico y embriológico, aunque histofisiológicamente luego funcione como parte del aparato genital femenino, con sobradas razones para ello. Pero también hay importantes razones para que desde el punto de vista histológico y embriológico lo consideremos una glándula cutánea. Bueno, con eso y todo no nos vamos a ocupar de ella hasta que sea el punto del tópico en aparato genital femenino.
Nosotros ahora vamos a hablar de las glándulas sudoríparas y de las glándulas sebáceas. Sudoríparas son siempre de tipo tubular glomerular. La luz del adenómero es igual a la luz del conducto excretor y encontramos básicamente dos tipos de glándulas sudoríparas. Unas asociadas a los folículos pilosos son de tipo apócrina y responden a los esteroides sexuales, es decir, a las hormonas sexuales. Son muy limitadas en cuanto a su distribución, se encuentran en la región axilar y la región circunanal, y en cambio las más ampliamente distribuidas son las sudoríparas écrinas o merócrinas. Estas no responden a los esteroides sexuales, no se encuentran asociadas al pelo y son las más ampliamente distribuidas. Las glándulas sebáceas son en cambio de tipo globulosa desde el punto de vista morfológico, y desde el punto de vista funcional son glándulas claramente holócrinas, es decir, se pierden los citoplasmas enteros. La secreción consiste en células muertas, tienen un conducto excretor muy corto, están asociadas a los folículos pilosos. Y bueno, es imposible no tocar el tema de otros anexos. Estas son glándulas cutáneas, glándulas anexas, pero hay otros anexos cutáneos como los pelos y las uñas. Pelos y uñas, sin entrar en grandes detalles acerca de su estructura, deben entenderlos como formas particulares de queratinización. ¿Qué tan particular? Bueno, particulares ¿por qué? Porque son una forma de queratinización profunda, no es la queratinización superficial que se da en la epidermis, sino que es en realmente tejido epidérmico que se ha invaginado y se ha quedado a vivir bajo la forma de estas estructuras en el tejido profundo de la dermis. Nosotros los folículos pilosos, que son claramente epiteliales, claramente de origen epidérmico, están inmersos, están sumergidos en la dermis profunda. No podemos decir lo mismo de las uñas, sin embargo, es también claramente una queratinización que no es la superficial. Entonces, hay queratinización superficial y hay queratinización profunda. La queratinización profunda tiene algunas características particulares y bien distintas de la queratinización superficial, porque la queratinización superficial es de bajo contenido en azufre y es continua. En cambio, la queratinización profunda es discontinua y es de alto contenido en azufre. Pasan, por ejemplo, los pelos y uñas por periodos que se llaman anágeno, catágeno, telógeno, es decir, un periodo en el que están creciendo, un periodo en el que están decreciendo, un periodo en el que no crecen, en fin, claramente es discontinua. En cambio, la queratinización superficial es continua. Bien, además de estas glándulas y anexos cutáneos, nosotros luego nos vamos a encontrar con la hipodermis, pero antes de llegar a la hipodermis, aclaremos, la circulación que encontramos en la dermis profunda y en la unión dermoepidérmica es de tipo arterial y venosa, no capilar como la que encontrábamos a nivel de la dermis superficial o papilar. En la hipodermis vamos a encontrar tejido adiposo y tejido conectivo. El tejido adiposo está enmarcado por celdillas de tejido conectivo. Tiene algunas propiedades bastante importantes en cuanto a reserva energética, en cuanto a síntesis periférica de estrógeno, en fin, otras que ahora vamos a repasar al momento de ver las funciones del sistema tegumentario. Funciones del sistema tegumentario. Las funciones del sistema tegumentario son muchas. Tenemos, por ejemplo, regulación de la temperatura. La regulación de la temperatura corre a cargo de las glándulas sudoríparas. ¿Por qué? Porque se elimina el sudor, con ello se elimina agua. Y el agua, al evaporarse, contribuye a que regulemos la temperatura. Entonces, regulación de la temperatura es una de las importantes funciones.
Defensa mecánica, también, ni hablar, no es que tengamos una caparazón, pero nos defiende mecánicamente de tener expuestas estructuras internas, por ejemplo, arterias, venas, nervios, músculos. Defensa de la radiación ultravioleta por acción de la melanina. Defensa inmunológica por acción de esas células que comentábamos que eran las células de Langerhans. También tenemos otras funciones como son funciones sensoriales. Tenemos receptores para, como hablábamos de la célula de Merkel, para la distensión, para la presión. Tenemos mecanorreceptores, tenemos receptores para la temperatura, para el frío, para el calor, el tacto, para el dolor. En fin, hay una importante cantidad de receptores y entonces nos permite relacionarnos también con el medio. El sistema tegumentario tiene también cierta función endocrina porque contribuye a la síntesis de vitamina D. Pocas vitaminas se producen en el organismo, esta es una que producimos nosotros en nuestras células epidérmicas, la vitamina D, sobre todo ante la exposición solar. Bien, yendo más hacia la profundidad, tenemos también la función de síntesis periférica de estrógeno que corre a cargo del tejido adiposo de la hipodermis. Los adipocitos son la fuente periférica más importante de estrógenos, entonces tenemos que tenerlo en cuenta también. Entonces hay funciones hormonales, funciones metabólicas, de defensa mecánica de la radiación ultravioleta, inmunológica, regulación de la temperatura, en fin. Hay, y ni hablar también, obviamente, una función estética, no es poco. Entonces, la piel es un órgano sumamente importante. El sistema tegumentario es un sistema sumamente importante que nos permite buena parte de nuestra relación con el medio y nos permite todas estas funciones que estábamos resumiendo de algún modo en estos comentarios.